Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, tío. Muy bien y agradecido por la invitación del Foro Jurídico. No, al contrario, para nosotros es un honor que estés con nosotros. Nos conocimos en aquel foro de compliance y una serie de comentarios que tú hiciste nos llamó mucho la atención. Y yo te tendría la primera pregunta para nuestro auditorio. ¿Qué es el compliance penal? Mira, el compliance penal, lamentablemente hay que abordarlo no desde una moda. Lamentablemente en muchos países, y México incluido, aparentemente entró como moda. Pero hay que alejarnos de ello para decir que en esta tendencia regulatoria mundial entra un concepto de compliance que, como lo hemos expresado, no tiene una traducción exacta ni literal de la traducción del inglés o de este anglicismo anglosajón al español, pero se ha interpretado como cumplimiento. Pero sí vemos que esta tendencia regulatoria mundial del compliance abarca demasiados aspectos porque combina dos ámbitos normativos. Por un lado, el cumplimiento de toda la normatividad dura o leyes duras de orden público, que son toda esa gama de leyes, normas y reglamentos que emiten los estados a través de sus congresos de la Unión, de sus cámaras de diputados, senadores, de toda esa estructura parlamentaria de leyes. Pero el compliance es algo más, porque suma también toda una serie de regulación, una cantidad de normas, pero que no provienen del Estado ni de los parlamentos, sino provienen de la propia dinámica del mercado, de la industria y comercio y de la necesidad de que las empresas, la planta productiva, se autorregule en mejores prácticas corporativas y en ordenamientos privados. Y esto es lo que cubre el concepto de compliance. Y por ende existe toda una gama de materias específicas: compliance laboral, compliance anticorrupción, compliance financiero y entre ellos el compliance penal. Técnicamente podemos entenderlo, y con tu explicación a mí me queda muy claro que es en donde, y déjame usar la palabra, donde se estrellan las leyes de la iniciativa privada y de la iniciativa pública. Y entra en un gran conflicto. Pues claro, ahí hay un choque que va desde la Suprema Corte de Justicia hasta en un tribunal cualquiera. Sin duda. Y el concepto de compliance legal y por ende compliance penal tiene dos ejes o dos conceptos principales. Primero es el enfoque del riesgo, que vivimos en una sociedad de riesgos. Ya tenemos aproximadamente 30 años en los países occidentales, y México está también en esa lógica de que toda la política pública tiene un componente, entre otros muchos, que es el enfoque basado en riesgo, la prevención y por ende el cumplimiento regulatorio. Y en materia penal no es la excepción. Aquí se trata de prevenir, evitar, solver, mitigar riesgos, pero con la característica de riesgos penales, lo que hace que es un componente de riesgos en el contexto del derecho penal. Entonces, ¿cómo trasladar toda esta situación de riesgos delictivos, de fenómenos criminales, a un componente de cumplimiento dentro de las empresas privadas? Porque es muy importante mencionar que, a diferencia de otros países como en España, el compliance penal o la responsabilidad penal de persona jurídica en México solamente abarca a las entidades privadas, a las personas jurídicas privadas, no a las empresas productivas del Estado. Hemos dicho que no encontramos una razón jurídica para hacer esta distinción. Simplemente creemos que es una razón política el que por el momento México excluye de esta responsabilidad penal a las entidades o empresas productivas del Estado. Ahora, el Estado ve riesgos porque muchas veces se siente que la legislación que hace el Estado es para solucionar problemas que ya se han acumulado, no hacer un análisis de riesgo, mientras el mercado sí hace un análisis de riesgo. Ahí también hay una gran diferencia, porque ahí es donde se da ese choque en donde no empatan las cosas. ¿Puede ser? Sin duda sí, y hay otro componente para la respuesta. Aquí se trata de entender quiénes son los sujetos regulados por este compliance penal. Y hoy tenemos que hay tres características
en el mundo y en México. Tenemos primero a la persona física, que la persona física trae todo un modelo de responsabilidad propio que lo hemos vivido desde la historia jurídica de nuestro país, que es la persona que comete un delito y responde por su propia comisión. Sin embargo, este modelo de persona física en México ha fracasado por el grado de impunidad tan elevado. Ya no sabemos si es el 95, 98, 99% de impunidad de persona física. Y ante el fracaso de ese modelo, la política criminal involucra un nuevo sistema, que es el sistema penal acusatorio, dejando el inquisitivo. Ahora, con este nuevo sistema penal acusatorio se involucra una segunda tipología de persona, que es la persona jurídica, que también se hace sujeta de derecho penal. La pregunta es si va a haber el mismo grado de impunidad que de persona física ahora de las entidades o las personas jurídicas, porque parecería que el Estado mexicano pudiera estar más interesado, bajo una visión macro, en perseguir la criminalidad corporativa y de las empresas por su gran capacidad recaudatoria, a diferencia de las personas físicas, si es que hablamos de una política recaudatoria. Pero ahora vemos que ya en otros países hay una tercera tipología de persona, que es la persona cibernética, la persona que tiene el componente de inteligencia artificial, que tiene una autogeneración de decisiones y suministro autónomo de inteligencia más allá de lo humano. Y que no encuentras quién es el culpable. Entonces en México todavía no entramos a la regulación de la responsabilidad penal de persona cibernética, vamos ahorita únicamente a la persona física y la persona jurídica. Y en este componente de persona jurídica, pues es muy interesante de que creemos que en México todavía no existe una política pública de responsabilidad penal de empresa o de persona jurídica. Estamos incipientemente solamente en una regulación de carácter legal, pero para que llegase, y ojalá que hacia allá vayamos, para que sea una política pública, requeriría que la responsabilidad penal de empresa sí fuera acogida por instituciones, con programas concretos, con una serie de lineamientos, método, mediciones, indicadores, lo cual todavía no existe. ¿Quién debería hacer eso? ¿Quién debería de encargarse de eso? Lo primero que habría que hacer es que hay que tener a los aliados principales, que son las empresas, las personas jurídicas, pero las empresas son una parte de las personas jurídicas. Fíjate lo interesante, porque el partido político y los sindicatos también son personas jurídicas, y nadie habla de la responsabilidad penal que pudiese tener un partido político o un sindicato. Luego, entonces, lo que estamos proponiendo nosotros, y ojalá que en los foros de foro jurídico pudiésemos externarlo, es la necesidad de que para que esta legislación de la responsabilidad penal de empresa o compliance penal tenga su resultado para la prevención de riesgos penales, la evitación, mitigación de esos riesgos penales, que es parte del combate a la criminalidad, como una parte de la seguridad pública. Ahorita vamos a explicar por qué la seguridad pública se cede o se hace copartícipe a las empresas de ella. Creemos que hay dos propuestas legislativas para poder cerrar el sistema. Faltaría, primero, que esta es una materia tan importante, la responsabilidad penal de persona jurídica, que no puede quedar enclavada en un capítulo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Creemos que por haber una gran planta productiva en México, somos un país con un gran mercado comercial e industrial, valdrá la pena proponer una ley o una iniciativa de ley que se denomine Ley General de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Y esa ley general podría ser un espejo de lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas del sistema anticorrupción, y dar al equipamiento de compliance penal una visión nacional, pero como una ley general. Claro, coordinada y armonizada con el Código Nacional. Claro, porque desde que se hizo el famoso sistema anticorrupción y que se armaron todo este andamiaje de hace unos años para acá, fue que el compliance disparó. ¿Hay las condiciones o hay algún grupo legislativo que se pueda hacer que esté interesado en hacer esta ley? Ahorita vemos que hay algunos colegas abogados que traemos la idea, pero creo que si a través de un foro jurídico de ustedes logramos discutir la viabilidad, ventajas y desventajas, un FODA, de poder crear e invitar al Congreso
en México de que haga una iniciativa de ley general de responsabilidad de persona jurídica podría ser llevado a una gran discusión y seguramente habrá elementos para convencer de que sí es necesario. Además de esta ley general de responsabilidad de persona jurídica, ¿qué se requeriría en una visión de política criminal? Tratar de proponer de una vez por todas ya la unificación, armonización de un código penal único. ¿Por qué? Hemos compartido la experiencia de que hoy en día esta materia de la responsabilidad penal de persona jurídica, que está enclavada procesalmente en el Código Nacional, en realidad deja cabos sueltos porque, por ejemplo, a una empresa que está obligada a prevenir riesgos penales, a equiparse con un compliance penal, que ahorita hablaremos qué es el compliance penal, si tuviese esa empresa una posibilidad de operar a nivel nacional, estás hablando de que tendría que revisar para equipar su compliance penal 33 códigos penales, 31 de cada entidad federativa, más la Ciudad de México, más el de la Federación. Y cada código penal sustantivo, a su vez, recoge o puede recoger reglas de lo que entiende cada soberanía de que es la responsabilidad penal de persona jurídica desde el punto de vista sustantivo. Claro, tenemos un código nacional que armoniza un procedimiento único, pero esta distorsión de un código procesal único con 33 códigos penales, con reglas distintas en la materia de compliance penal, da mucho problema en su instrumentación. Por eso es una propuesta de que es una de las razones adicionales para que haya reglas claras en un código penal único o nacional. Porque además los costos para una empresa multinacional o nacional que enfrenta este problema, los costos legales es altísimo. Y el costo, sin duda, que impacta la productividad, pero también el costo organizacional, tanto del Estado como de las empresas, está siendo porque, por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México regula de manera distinta el compliance penal y la responsabilidad penal de persona jurídica que el Código de Quintana Roo, o el Código de Tabasco, o el Código del Estado de México. Entonces parecería que esto está creando una distorsión y una crisis legislativa cuando lo que se pretende es hacer esta materia simple. Tú que hablaste del tema anticorrupción, la pregunta sería ¿por qué el compliance penal no se empoderó en México como debería de haber sido en un contexto de violencia y gran criminalidad o un ecosistema de gran cantidad de delitos que estamos viviendo por el fracaso o el debilitamiento de la seguridad pública en México? Y nuestra opinión es que creemos que los empresarios, con el respeto que nos merecen, se fueron con la idea de que el compliance penal en realidad era parte del compliance anticorrupción o del sistema anticorrupción, que aunque tienen puntos en común, pues claro que convergen en direcciones tan distintas. Claro, el administrativo, aunque tiene un componente sancionador en conductas como cohecho o como conductas como peculado o responsabilidad de servidores públicos, el enfoque es administrativo, que aunque comparten principios es totalmente distinto del penal. Luego hemos hablado con muchísimas empresas o con personas jurídicas de todo tipo, desde una pyme hasta un grupo transnacional global, y dicen, ¿cuál es la necesidad de que yo tenga un compliance penal? Si te dicen, por ejemplo, sobre todo las grandes que tienen gran capacidad de equipamiento de compliance, dice, yo tengo ya un equipamiento regulatorio, yo tengo un código de conducta para que mis empleados se porten con la fidelidad al derecho, tengo una política de confidencialidad y que si alguien me revela información comete un delito de revelación de información confidencial, tengo política ya antidiscriminación, porque si alguien me discrimina comete incluso un delito con independencia de una falta administrativa, pero tengo también política de conflicto de intereses, incluso tengo la política antilavado, tengo mis certificadores en mis operaciones. Y sí, efectivamente tiene una gran capacidad de equipamiento, y la respuesta es que todo ello, todas esas políticas de compliance, aunque tienen un componente que toca la materia penal, no colman y no conforman lo que es el compliance penal. Porque eso va a prevención. Y más allá.
Otro aspecto que te podemos anunciar, que sabemos y conocemos, es que la PGR, todavía hoy la PGR, que seguramente quedará extinta con la Fiscalía General de la Nación, están trabajando en lo que urgentemente se debió haber hecho desde que esta reforma del compliance penal o responsabilidad penal de persona jurídica se incorporó en junio del 2016, por lo menos a nivel federal. Sabemos que están tratando de crear un manual operativo que a su vez tenga un protocolo de actuación para ministerios públicos federales. ¿Por qué? Porque tenemos otro problema o una veta de oportunidad. Los ministerios públicos requieren ser capacitados en técnicas de investigación propias y naturales, no solamente para investigar el delito cometido por la persona física, sino técnicas de investigación especiales para investigar el delito corporativo o si estamos en presencia de una responsabilidad penal de empresa, que son técnicas de investigación que requieren obviamente una capacitación especial. Recordemos que la responsabilidad penal de empresa, en un concepto muy general, surge cuando se comete en el seno de una empresa un delito y ese delito se cometió en el contexto de un indebido control organizacional que da lugar a la conexión del delito de la persona física, se le va en paralelo a una responsabilidad a la corporación. El particular o el individuo, persona física, podría resultar sancionado por el delito que cometió como persona física, pero se le conecta la responsabilidad a la persona jurídica precisamente porque se demostró que no tuvo la capacidad de prevenir, de evitar y no adquirió las medidas de control, supervisión y vigilancia para por lo menos la evitación del delito cometido. Ahora, eso por cuando queda dentro de la empresa. Pero cuando hay una afectación a un tercero cliente, el sistema se agrava. Sí, y el compliance penal tiene, y lo dijiste muy bien, el compliance penal de empresa o de persona jurídica tiene dos dimensiones, que es la prevención de delitos ad intra, al interior de la corporación, en estructura de empleados, y tiene el compliance penal ad extra, que es la evitación de los delitos al exterior de la empresa frente a clientes y proveedores, y son círculos virtuosos de cumplimiento regulatorio. Entonces, precisamente por ello creo que urge que existan protocolos de investigación para efecto de que los ministerios públicos sepan abordar, porque el compliance penal no únicamente radica en principios de derecho penal, sino que el compliance penal, para que resulte eficaz, tiene que tener una visión necesariamente empresarial, tiene que tener una visión corporativa, organizacional. La pregunta que nos han dicho, bueno, a fin de cuentas, ¿qué es el compliance penal? A ver, dínoslo en forma práctica, ¿no? Bueno, lamentablemente en México no existen todavía normas de orden público, norma dura, que nos defina con mucha claridad qué es una política interna de prevención delictiva. Y ahí viene otro problema, que lamentablemente como el compliance se conforma de política o de normatividad dura y suave, la suave nos tiene un problema conceptual porque en otros países se denominan manuales, en otros políticas, en otros lineamientos, en otros planes, en otros modelos. Entonces, con independencia de la discusión conceptual, por lo menos a nivel federal, el Código Penal Federal nos dice que deben las empresas o las personas jurídicas tener un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las políticas internas de prevención delictiva. Luego entonces vemos que se ha interpretado el compliance penal como una política interna para la prevención delictiva. Y todavía a la fecha no existe una norma de orden público que le defina a las personas jurídicas, a las empresas, qué se debe de entender o qué componentes mínimos deba tener esa política interna de prevención delictiva. Pero como todavía no tenemos una ley dura de orden público, tenemos que ir a las normas suaves emanadas del propio comercio, del mercado, y la experiencia internacional ha demostrado que para que un compliance penal pueda ser erigido en política interna de prevención delictiva, lo primero que debe tener es la voluntad corporativa. Es decir, que la persona jurídica, incluso despachos de abogados,
empresas, sindicatos, partidos políticos, toda persona jurídica privada sujeta a la regulación del compliance penal debería de atender a su máximo órgano de decisión para que ese máximo órgano de decisión tome un acta de asamblea o de comité directivo en donde protocolice la voluntad de cumplir bajo la norma del compliance penal un aspecto regulatorio y tener esa acta protocolizada corporativamente hablando de cumplimiento. Eso implica que hay una voluntad organizacional y corporativa con independencia de la voluntad de las personas físicas o directores. Pero entonces estamos hablando de un tema que no se le ha dado la importancia debida, porque hablamos de, primero, hacer iniciativas de ley. Ya con esas iniciativas de ley tiene que haber una entidad que no está creada que haga la política pública. Que empiece a articular la política pública. Y eso implica hacerla, articularla, pero estás hablando de capacitación de las 3 sectores. Jueces, investigadores y todo el aparato de investigación. Estás hablando de las empresas que tienen que empatar toda esta política pública, pero estás hablando también del gremio de los abogados, porque lo que quiere decir es que un abogado se está enfrentando a un caso penal que no sabe que está dentro de todo este sistema de compliance. Y policías, y peritos, y todo, porque el compliance penal tiene un concepto fundamental que es el debido control y la debida prevención de delitos. ¿Por qué se sanciona a una persona jurídica penalmente? Porque se le demostró a través de técnicas de investigación ante el Ministerio Público o el juez penal que tuvo una deficiencia organizacional, tuvo un management equivocado, fue indolente en sus controles internos, tuvo insuficiencia de supervisión, pero todas esas cuestiones que no solamente son de derecho penal, imagínate poner en manos de ministerios públicos, jueces y policías y peritos una investigación de donde lo que se va a investigar es si hubo un deficiente control organizacional, pero a nivel de personas físicas en la corporación, a nivel de data o información que fluye a lo largo y ancho de la empresa, además de instalaciones o equipamiento material, o de procesos, subprocesos productivos, industriales o comerciales, o del sistema organizacional en su conjunto. O sea que el compliance penal sí tiene grandes dosis de una visión organizacional que creo que en la medida en que se logra una política pública a través de leyes y capacitación, el sistema va a empezar a articularse. Además de la voluntad corporativa, que es el primer acto que debe tener este compliance penal, para efecto de demostrar que la entidad, la organización o la persona jurídica sí tiene esa voluntad corporativa, viene un componente que está dando muchos problemas en la práctica. Porque el segundo componente dice que como se trata de prevenir riesgos de carácter penal, lo que tiene que hacer la corporación, la empresa o la persona jurídica es un diagnóstico con un enfoque basado en riesgo de qué tipo de delitos podrían cometerse de acuerdo a los catálogos de los códigos penales, pero frente a su actividad productiva. Y si es una pyme que solamente labora en un sector, en una cuadra de un ámbito muy restringido, pues podríamos hablar de una cierta solvencia. Pero cuando la corporación empieza a ser mayor y empieza a tener una serie de gamas productivas de operación, administración, de cobertura nacional o internacional, entonces el diagnóstico de riesgo se complica. Pero la exigencia de tener un entregable, que es un diagnóstico de riesgo, y en México hay mucha experiencia ya en diagnosticar riesgos. El tema es que no la hay en diagnosticar riesgos penales, porque se requiere naturalmente de un conocedor del derecho penal. Y este diagnóstico, que debe ser llevado a nivel de personas, data, información, procesos, subprocesos, instalaciones y sistema en su conjunto de la actividad productiva industrial, tiene que ser puesto, materializado, para que de ahí empecemos a generar las medidas de control, mitigación y prevención objetivas. Esto se complica porque en México, ¿quiénes están haciendo estos riesgos o este diagnóstico de riesgos penales? Pues están haciendo los investigadores de seguridad privada, junto con penalistas o despachos de contabilidad expertos en riesgo, pero no hay todavía
la expertise a través de metodología como Mosler, por ejemplo, que es la metodología más acreditada en diagnósticos de riesgos en el mundo, ¿no? Pero una vez que tienes ese diagnóstico de riesgos, tienes después que llevarlo, dice la política de compliance, a llevarlo a ser actualizable. O sea, tiene que estar, no importa que lo hagas una vez, sino que es un documento vivo que tiene que ser actualizable constantemente. Sí, porque cambian todas las condiciones externas e internas. Tiene que, por lo menos, 3 componentes de actualización. Primero, cuando cambie la ley penal. Si cambia la ley penal y se incorporan delitos nuevos, tienes que actualizar tu diagnóstico de riesgos penales. Segundo, cuando en una empresa cambia una línea de producción, por ejemplo, o incorporas una nueva estrategia industrial o comercial, tienes que adaptar esa nueva línea de producción o estrategia comercial al riesgo penal. Y tercero, por la propia dinámica organizacional. Y ya que tienes eso, después el compliance penal se conforma en que tienes que tener un órgano de control permanente. En una pyme, pues puede ser el propio administrador, dueño, que la hace de mensajero, de chofer, la hace de todo. Pero en una empresa que empieza con gobierno corporativo, hay que saber encajar cuál es el órgano de control permanente, más allá del el comisario, el comité de auditoría, el comité de vigilancia, el comité de riesgos, el director, el consejo de administración, quien sea de acuerdo a la estrategia de gobierno corporativo, y ese es el órgano que debe estar permanentemente encargado de vigilar, supervisar y actualizar esta política interna de prevención delictiva. Pero hay una acaba. Una vez que tienes... Carlos, ¿por qué no hacemos una pausa? Está muy interesante. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con esta parte.